Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Familia, ¿qué tal? Buenas tardes, 1:01, 12:01 en Canarias. Ya sabéis que el Balón de Oro tendrá nuevo ganador esta noche en la gala que se celebra en el Teatro del Châtelet de París. Lamine Yamal se perfila como el único capaz de aguar la fiesta que Francia prepara para el Paris Saint-Germain tras la excelente temporada del equipo de Luis Enrique. Nada, ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre ese tema. Solo tengo una canción en mi cabeza. Así, cantando, Dembélé Ballon d'Or, en francés, Luis Enrique, que ya se ha soltado con la lengua gala. El campeón de Europa copará la mayor parte de los premios, pero no está tan claro que Ousmane Dembélé, el gran favorito, salga a recoger el premio al mejor jugador de la temporada pasada. ¿Y si Lamine Yamal se adelanta al francés y es el que recibe su primer Balón de Oro? Sería un auténtico sorpresón. Un PSG que, por cierto, deberá jugar a la hora de la gala su encuentro ante el Olympique de Marsella, que debía disputarse ayer domingo y que fue aplazado al día siguiente por la previsión de fuertes tormentas, tal y como dicta el reglamento en la Ligue 1. Solo Dembélé, el gran favorito, como digo, y sus compañeros también lesionados, Doué y João Neves, estarán presentes en la gala. Lo normal es que lo gane Dembélé, que con el Paris Saint-Germain pues levantó, menos el Mundial de Clubes, el resto de títulos posibles. Pero estaremos pendientes por si hay sorpaso del Internacional español. Ahora de lo que estamos pendientes es de la rueda de prensa de Xabi Alonso, porque tenemos jornada liguera intersemanal. Enseguida escucharemos al técnico del líder de primera en directo. Antes os digo lo de sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es lunes 22 de septiembre de 2025 y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Porque antes habrá que hacer el balance y la resaca de la quinta jornada en Primera División, que nos dejó esa victoria 2-0 del Real Madrid ante el Español, para seguir con el pleno de victorias de este Real Madrid. 15 puntos de 15 posibles, líder en solitario. Por detrás está el Barça, tercero el Villarreal, cuarto el Español. Ganó precisamente al equipo perico el Madrid con goles golazos de Militao y el de casi siempre, que es Mbappé, Pichichi, con 5 dianas en 5 jornadas de esta Liga eSports. Xabi Alonso tuvo que referirse al enfado de Vinicius al ser sustituido e incluyó a Mastantuono, cuyo enfado pues casi pasó desapercibido, pero Alonso está lidiando con los egos en ese vestuario. Franco también se ha marchado un poco enfadado, ¿no? Me ha preguntado y cuando le he dicho que sí, pues le he visto que no se ha puesto muy contento, pero bueno, al final a todos les sucede, pero estoy contento con el partido que ha hecho Vini, con el partido que ha hecho Franco. Necesitas también en momentos puntuales gente de refresco y el calendario es muy exigente, o sea que seguimos. Son 6 partidos los que ya ha disputado el Real Madrid, los 5 de Liga y el de Champions ante el Marsella. Debut en casa en la máxima competición continental. Debut en el que fue suplente Vinicius. De 6 partidos ha sido suplente en 2 de ellos, pero en los 4 restantes ha sido sustituido. No ha acabado ninguno de ellos. Vinicius está algo triste y mosqueado, como evidenció incluso con gestos públicamente frente al Español. El Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ayer no consiguió pasar del empate. Le empató en el 84 Murici de cabeza
frente al Mallorca, empate a 1 en Somos. Y Simeone hizo un poco pues el resumen de lo que le está faltando a su equipo. No han logrado encadenar 2 victorias seguidas todavía. Seguir trabajando en la misma línea que estamos. Está claro que el camino del cual el partido se jugó es como nosotros necesitamos seguir jugando, necesitamos tener más eficacia, ya sea en el área contraria que en el área nuestra. Esa eficacia y esa contundencia, no solo en el área propia, sino en la ajena, le está penalizando y mucho a este Atlético Madrid, que ve como en la clasificación ahora mismo, y al fondo de la semana tiene que enfrentarse al Real Madrid. Bueno, pues es ahora mismo 12º, tiene solo 6 puntos de 15 posibles. Está el líder, el equipo blanco, a 9 puntos desde la azotea en solitario de la clasificación de esta liga en Primera División. Hubo una expulsión en el 70 de Sorloz en Somos, que ahora analizaremos. Tendremos nuestra edición, claro, de Bares que Lugares con César Muñoz Fernández, porque en el Bernabéu se pidió por parte del Español la expulsión de Mastantuono por una jugada, pues sí, por juego peligroso. De hecho, Romero acabó con la cabeza ensangrentada. Podía el argentino haber sido también expulsado. Sorloz, por un plantillazo a Raillo, fue expulsado, no así Mastantuono. Ya sabéis que en esto de las comparaciones muchas veces las mismas son odiosas. Va a tener complicado el CTA realizar ese vídeo de tiempo de revisión, ¿verdad?, al que nos ha acostumbrado, porque como tenemos jornada liguera intersemanal, no sé cuándo lo sacará. No sé si hoy o mañana mismo, ¿no? Que mañana ya se levanta el telón de esa jornada intersemanal, la primera en esta Liga eSports. El Barça ayer venció con contundencia 3-0 en el Johan Cruyff al Getafe. Y hubo unas palabras de Ferran Torres, que está en plan tiburón, nunca mejor dicho, marcando goles como si no costara. De hecho, lleva 4 dianas, está persiguiendo a Mbappé en la lucha por el Pichichi. Una declaración de Ferran Torres diciendo que el Getafe no sabe más que hacer faltas. Bordalás le contestó diciendo que es una falta de respeto. Y luego en la entrevista postpartido en DAZN, el técnico alicantino pues vino a resumir las diferencias cuantiosas, ¿verdad?, que hay entre el Getafe y el Barça. Son 1.000 millones de diferencia, ese es el estilo, y entonces es difícil porque ellos tienen 2 jugadores por puesto de altísimo nivel, muchas alternativas. Es un equipo que puede jugar, puede combinar, puede jugar a los espacios, en contragolpe, en fin, puede jugar como quiere y con el dibujo que quiera, ¿no? Y bueno, nosotros estamos este año muy limitados y hacemos lo que podemos, como en el día de hoy. Ante ese mismo canal, ante esa misma tele con derechos, DAZN, Ferran Torres había hecho las declaraciones que en rueda de prensa fueron contestadas por el propio Bordalás, con lo de es una falta de respeto. Se refería el técnico azulón a estas declaraciones de Ferran Torres. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, ellos muchas veces no proponen nada, intentan pues hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien. Luego no hemos empezado bien la segunda parte, pero bueno, lo importante es haber conseguido los 3 puntos. Y el Rayo Vallecano, que es el próximo rival entre semana del Atlético de Madrid, va de derbi en derbi. Primero el Rayo y el fin de semana el Real Madrid. El Rayo tampoco pudo pasar del empate a 1 en casa frente al Celta. Íñigo Pérez valoró ese puntito de la siguiente manera. Me sabe empate, no me deja satisfecho, porque creo que hemos estado más cerca de ganar que ellos. Entonces tengo ahora mismo ese gusto en la boca, y a falta de analizar con calma el partido, creo que bueno, si alguien ha estado más cerca de ganar, hemos sido nosotros. Aún así, en cualquier acción del partido lo podíamos haber perdido, porque creo que ha sido un partido esperado. 2 equipos que se van a exponer sin permanecer resguardados, sin especular, y cuando sucede eso, y más en un campo como Vallecas, en el que vas de área a área con facilidad, es como dije el día del Barça, es saber quién puede más, golpe por golpe, y bueno, de nuevo volvemos a empatar. Ese es el balance, ¿no?, de los equipos que nos quedan más cerquita. El balance en esta quinta jornada de la Liga eSports, que ya es historia. Se cerró anoche con ese Barça 3, Getafe 0, porque mañana mismo arranca la jornada 6, primera jornada liguera intersemanal de la temporada, y arranca a las 7 con el Athletic Girona y el Español Valencia. A las 9:30 Levante Real Madrid y Sevilla Villarreal. El miércoles a las 7 Getafe Alavés, 9:30 Atlético Rayo Vallecano y Real Sociedad Mallorca. Cerrará esta sexta jornada de la Liga en Primera el jueves a las 7:30 el Osasuna Elche, y a las 9:30 el Oviedo Barcelona.
Hay un partido, diréis. Falta un partido, ¿no? Ya se jugó de forma adelantada este encuentro de la jornada 6, precisamente porque Celta y Betis, que empataron en su momento a 1 en su día, tienen este miércoles y jueves su debut en la fase Liga de la Europa League. De hecho, el miércoles a las 9 de la noche arranca su participación en la segunda competición continental el Betis, recibiendo el miércoles a las 9 al Nottingham Forest. El jueves será el turno del Celta. Juega a las 9 de la noche frente al Stuttgart en Alemania. Miramos también a segunda división. Hoy se completa la sexta jornada en segunda a las 8:30 con el Burgos Granada. Nos ha dejado esta jornada en segunda división. Nos ha dejado la primera derrota en la Liga Hypermotion de Leganés, que ha regresado esta temporada a segunda. Luego estoy con el análisis de esa derrota pepinera con Javi Carrasco. Y nos ha dejado también la primera destitución. ¿Cómo son las cosas en el fútbol, eh? La Cultural ha despedido a Raúl Llona tras 4 derrotas, un empate y una única victoria. Fue el artífice del ascenso del equipo leonés a segunda, pero entra el nerviosismo. Se ha convertido Llona en el primer entrenador despedido esta temporada. Bajamos un peldaño, cuarta jornada en Primera Federación. Primero miramos el resultado del Castilla, que es el único madrileño en el grupo primero. Derrota en Pamplona ante Osasuna Promesas por la mínima 1-0. Esto hace que el Real Madrid Castilla ahora mismo sea 17º en la tabla con 3 puntos, una clasificación grupo primero de Primera Federación que lidera el Tenerife, recién descendido a la categoría de bronce. Nuestro fútbol con 12 puntos, es decir, con pleno de victorias. 4 partidos, 4 victorias del equipo chicharrero. Y en el grupo 2 de esta categoría, de esta Primera Federación, ahí tenemos al Alcorcón y al filial del Atleti. El Alcorcón, que empató a 1 en casa frente al Juventud Torremolinos, mientras que el Atlético madrileño ganó al Betis Deportivo en su casa 0-2. Este grupo 2 lo lidera el Europa con 8 puntos. Quinto será el Alcorcón con 7. Octavo va subiendo posiciones el Atlético madrileño. El filial rojiblanco, entrenado por Fernando Torres, es octavo con 5 puntos. Y por completar la portada futbolera, en fútbol femenino, cuarta jornada de la Liga F y la misma sintonía de todas las campañas, ¿verdad? Nueva goleada del Barça, esta vez a domicilio ante el Sevilla 0-5. Ya lideran las azulgranas en solitario la Liga F mueve con el pleno de victorias. 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos de 12 posibles. Segundo es el Atlético, que en esta jornada en el derbi frente al Madrid Club de Fútbol Femenino empató a 1. El Atlético segundo con 10 puntos. El Real Madrid es quinto con 7 puntos. Un Madrid que en esta jornada también goleó, en este caso en su estadio, al Deportivo La Coruña. Real Madrid 4, Depor 0. Así que el Real Madrid quinto con 7 puntos. El Madrid Club de Fútbol Femenino, con ese empate en casa frente al Atlético, es octavo con 5 puntos. Nos encanta el fútbol, pero resulta que hay vida más allá. Hay nuevo seleccionador nacional de baloncesto. Se llama Chus, se apellida Mateo. Charly Santo, buenas tardes. Pues sí, Rafa, ¿qué tal? A eso de las 10 de la mañana lo comunicaba la Federación a través de las redes sociales y de su página web. Es el elegido después del casting de 4 candidatos. Chus Mateo, exentrenador del Real Madrid, que cumple uno de sus grandes sueños y objetivos, que es ser seleccionador nacional. Sustituye a Sergio Scariolo, con el que ya trabajó durante 3 años en la Federación y firma hasta 2029. Los próximos retos: clasificarnos para el Mundial de Qatar, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y también intentar hacerlo realmente bien en ese Campeonato de Europa dentro de 4 años en Madrid. Va a debutar oficialmente el 27 de noviembre en Dinamarca, en ese primer partido de ventanas FIBA de clasificación, y mañana a las 12 será presentado en la sede de la Federación junto a la presidenta Chus Mateo, nuevo seleccionador nacional. Y por la tarde tenemos también, tenemos lo que va a ser la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa. Gracias, Charly. Chao, Rafa. Ahora contamos más asuntos porque estamos pendientes de Xabi Alonso. Aparece el técnico del Real Madrid. Escuchamos primera pregunta, primera respuesta del Tolosarra. Por 0-4 en casa del Girona. ¿Cuáles son para ti las claves del partido y qué tiene que hacer el Real Madrid para ganar ese encuentro? Hola, buenas tardes a todos. Y cualquier visita a domicilio es complicada, y el Levante, no solo por la última victoria en Girona, sino contra el Betis también jugó bien. El primer partido de Liga contra el Barça le puso en muchas dificultades, y tiene un gran entrenador, un entrenador muy competitivo, Calero, que todos los clubes en los que ha estado, y lo que está haciendo muy bien en Levante, y seguro que mañana tenemos que hacer muchas cosas bien, jugar con calidad, jugar con ritmo, jugar con concentración y estar preparado
para lo que tenemos que hacer y para trabajar bien el partido. Buenos días, mister. Aquí José Luis Sánchez para Jugadores de La Sexta. Tú ves muchísimo fútbol, ves una gran cantidad de partidos, hoy se entrega el Balón de Oro. ¿Para ti que no lo ganara Dembélé sería una sorpresa? Pues ya veremos qué es lo que pasa, pero sí que, como bien dices, veo mucho fútbol, pero no es el tema mío, no estoy en el jurado, no tengo que votar, o sea que veremos después de la gala quién es el galardonado, pero no he pensado demasiado, estoy más pensando en el Levante. Hola, mister. Aquí a tu derecha, Alberto Pereira, Onda Cero. Llevas pleno tu equipo de victorias tanto en Liga como en Champions. Me acuerdo que antes del primer parón de selecciones decías que como había poca pretemporada había que salvar aquellos 3 partidos con los puntos y que luego encontrar mejores sensaciones. No sé en qué camino estás ahora de ver cómo está tu equipo. Estamos mejor y estamos en el camino. Creo que todavía podemos estar mejor. Creo que estamos en fase de construcción todavía de pilares y de fundamentos, que seamos más constantes en la repetición. Creo que el otro día hicimos un partido serio, solvente, que podemos mejorarlo sin duda, pero que también nos va diciendo las cosas buenas que estamos haciendo y como bien dices, son 5 partidos de Liga, 1 de Champions, es nada lo que llevamos y tenemos que tener esa ambición de querer más, de tener hambre porque este año queremos ganar muchos puntos y para eso hay que ganar muchos partidos y cuanto más constantes seamos en el juego, en la mentalidad, en el control del juego y en el control emocional, pues más lejos llegaremos. Hola Xavi, buenos días. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Llamó el otro día un poco la atención lo que sucedió con Vinicius, ya te preguntaron después del partido el pasado fin de semana. ¿Te molesta que los jugadores expresen públicamente su enfado cuando tengan que ser sustituidos? Bueno, yo he sido jugador y yo también, pues cuando me sustituían, pues a veces tampoco este es el momento más bonito, o sea que lo llevo con normalidad, con mucha naturalidad. Hablamos de las cosas, me gusta estar cerca de los jugadores, hablar después del partido, cómo se han sentido y no hago una gran bola de una cosa pequeña. Hola Xavi, José Aguado, La Razón. No sé si te sorprende cómo ha caído Álvaro Carreras en el Madrid, sobre todo en un puesto que han ocupado Roberto Carlos y Marcelo. Era optimista porque le seguíamos de hace tiempo, pero aparte su personalidad y lo competitivo que es, eso sí que me ha sorprendido muy gratamente. Hace muy pocos errores, está muy concentrado en el juego, tiene una gran calidad mental, tiene gran calidad táctica, técnica también, muy completo y yo creo que es sorprendente el impacto tan instantáneo prácticamente que ha tenido y es una grandísima noticia. También tenemos a Fran y David, que pueden jugar en esa posición, y Ferland cuando se recupere, pero el rendimiento de Álvaro está siendo excelente hasta ahora. ¿Qué tal, Xavi? Buenos días, Javier Herrera de la cadena SER. El otro día nos contaste que hablaste con Vini para verle que le veías mejor, jugó titular el partido frente al Español, pero parece cuando le cambias que él quiere exteriorizar que él no está cómodo, que no le gusta su situación en el equipo. No sé si tienes esa misma impresión que nosotros. Yo después del partido hablé con los jugadores, estaban todos contentos por la victoria evidentemente, por buena sensación y con ganas de seguir mejorando y eso es lo que necesitamos, ¿no? El hacer equipo, el tener ese espíritu colectivo de cara a los retos que tenemos y todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo y que todos van sumando. ¿Qué tal, mister? Aquí Andrés Rubio de Televisión Española. El sábado vimos ya jugar a Camavinga y a Bellingham después de la lesión. ¿Podrían ser mañana titulares o prefieres reservarlos pensando en el derbi del sábado? Podrían ser titulares, sí, mañana entrarán en convocatoria y todo aquel que está en convocatoria puede ser titular. Y sí, ya han jugado un poco más, ya han entrenado más y ya están en mejores condiciones. ¿Qué tal, mister? Aquí Marcos La Rocha en directo para el Twitch del Chiringuito. Su inicio es inmejorable, 6 de 6, ha demostrado mucha personalidad, acierto en los cambios. ¿Cuál cree que está siendo la clave del éxito, el secreto de este inicio de Xabi Alonso? Pues que hay que
lo que ha pasado ya está, hay que seguir y ser realistas en la fase en la que estamos de construcción. Evidentemente los resultados ayudan a tener esa confianza de que el camino está siendo bueno, de que el camino te va diciendo cosas y no hay secretos. Es tener al equipo unido, que el equipo tiene que jugar de una manera colectiva para que todos se beneficien de ello. Yo creo que eso es algo que desde el primer día hemos ido enfatizando en esa idea y la vamos repitiendo y ese va a ser una de las claves de toda la temporada. ¿Qué tal, Xavi Martín de Oki Diario? Habéis jugado 7 partidos. ¿Perdón? Habéis jugado 6 partidos oficiales en lo que va de temporada. Sigues moviendo el ataque. Yo te quería preguntar, de ese tridente que estás poniendo, una vez te juega Mastantuono, otra vez te juega por la izquierda Rodrigo Vinicius, ¿cuál es el que más te gusta y si posiblemente el que más satisfecho te dejó fue el que jugó contra el Marsella? Es una pregunta muy complicada de responder, porque creo que me metería en un problema si te respondo. O sea que los necesitamos evidentemente a todos. Estoy contento creo que lo podemos hacer mejor todavía. Creo que todavía en el último tercio en ataque, ya sea en eficacia o ya sea en jugadas, tenemos que evolucionar, tenemos que seguir queriendo hacer cosas diferentes, pero hay una base que se está construyendo y esa base va a ser sólida para lo que queda de temporada y todos están bien, realmente todos. Algunos podían llevar algún gol más de los que llevan, otros están esperando el primer gol, pero están con ganas, o sea que eso es lo que tengo que usar yo, esas ganas, esa motivación y luego elijo. Hola, ¿qué tal? Xavi, Juanma Sánchez de Radio Nacional. El otro día contra el Español tuvo la mayor posesión, 72% de los partidos hasta ahora, pero en el que menos remates se realizó el equipo, 16. El Levante va a tener también un bloque bajo. En teoría, no sé si trabaja diferentes maneras para poder disparar más a portería, tener más eficacia o como el otro día que esperaba con Gonzalo, centrar más al área y al final no se concretó. Gracias. Sí, el otro día tuvimos, como bien dices, posesión. Nos costó encontrar, sobre todo en el último tercio, lo que decía, un poco generar un poco más y sí que hemos hablado, sí que hemos intentado corregir lo que podemos hacer y estar preparado para lo que toque. El Levante lo ha hecho, pero te puede venir a presionar. Ahora tiene a los dos delanteros en un buen momento de forma, también jugadores de banda que se incorporan bien y que pueden ser agresivos. O sea que hay que preparar todas las fases del partido y cuanto más certeros estemos arriba. Los datos son los datos, son incontestables, pero la interpretación puede ser diferente. Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. Quería preguntarle otra vez por Vinicius. ¿Qué necesitaría hacer o qué tiene que hacer para tener los minutos que él quiere o que exterioriza que quiere o que cree que tiene que tener? Gracias. Yo estoy contento con lo que está haciendo y estamos empezando la temporada, o sea que todavía queda mucho, tiene que seguir siendo importante, sentirse a gusto y todavía queda muchísimo. Abraham Romero, El Mundo. Te quería preguntar por Camavinga. Empieza su 5ª temporada en el Madrid, si no me equivoco, 22 años, que sigue siendo el más joven de los que están ahí, con Tchouaméni, con Valverde. ¿Qué esperas de él este año, después de 4 temporadas ya en el Real Madrid? No sé si más madurez, con balón, sin balón. Bueno, estoy un poco expectante con Eduardo porque ha estado mucho tiempo, pero disponible con nosotros ha estado poco tiempo. O sea que le conozco de haberle visto, pero ya de haberlo en el campo, de haber jugado, de haber corregido cosas, de verle cómo puede interpretar. Eso es lo que tengo ganas, ¿no? De estar con él. Creo que tiene un potencial enorme, muchísimas cualidades y que dentro del proyecto colectivo hay proyectos individuales y Eduardo es uno de ellos, ¿no? Porque sí que tiene... Lo que ha hecho hasta ahora siendo tan joven es muy importante, pero todavía queda mucho recorrido en él. Y tiene ganas, tiene buena voluntad, es generoso, es colectivo y luego individualmente tiene cosas muy diferentes. Desde el 6, pues te puede, con la conducción puede
traspasar líneas, puede ponerse en última línea, no es estático, es dinámico y tiene cosas muy buenas. Hola, Xavi, aquí atrás Adrián Foz para el desmarque. El otro día comentaba Hansi Flick que a él le parecía una falta de respeto el hecho de no asistir a la gala del Balón de Oro teniendo jugadores nominados. Yo quería saber qué opinión tienes tú de este tipo de galas y qué te parece el hecho de asistir o no asistir. Bueno, gracias. Nosotros tenemos mañana partido en Levante y es partido de Liga y como he dicho antes, creo que este año nos vamos a muchos puntos y cada partido es muy importante y mi cabeza no está en eso. De cero, está solo en el Levante. Buenas tardes, Xavi, Sergio López de Las. Quiero preguntarle por el horario del partido de mañana contra el Levante. ¿Qué te parece que se juegue un martes a las 9:30 de la noche? Pues no creo que sea ni la primera vez ni la última que se vaya a jugar en ese horario. Champions jugamos a las 9 de la noche, o sea que no tengo mucho más que decir. Últimas dos preguntas. Xavi, aquí. Sergio Rodríguez para el diario Marca. Este fin de semana Real Madrid Televisión publicaba un dato, que es que el Real Madrid es el equipo que más faltas le hacen para cometer una amarilla, con un total de 16. Cada 16 faltas que le hacen muestra una amarilla al rival. No sé qué le dice a usted ese dato y si refrenda esa frase que le dijo a Gil Manzano de "me hacéis pensar mal". Gracias. ¿Cómo la pones votando, para que entre? Los datos son los datos. Última pregunta. ¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Habla usted mucho del reparto de cargas, del reparto de minutos. Sin embargo, hay 3 jugadores de campo que apenas han rotado: Carreras, Tchouaméni y Mbappé. Quería preguntarle por qué juegan todos, si es por su excelso estado de forma o por qué no rotan. Bueno, son jugadores importantes y solo llevamos 5 partidos de Liga, 6 con el de Champions, o sea que habrá un momento para todo y entrarán en las rotaciones. No me preguntes cuándo porque todavía no lo sé, pero sí que la idea es que no todos vayan a tener toda la carga, ¿no? Tenemos que ir distribuyendo, el calendario es exigente, también muchos de ellos están con las selecciones, o sea que hasta ahora estamos en un periodo corto, o sea que tampoco vamos a ver con más tiempo. Ahí concluye esa rueda de prensa de Xabi Alonso. La última pregunta, la de Miguel Ángel Toribio, con el que enseguida recapitulo la información de este Real Madrid, de este líder en solitario de la Liga, que mañana juega a las 9:30 en la ciudad de Valencia frente al Levante. Partido de la 6ª jornada de la Liga y después la primera intersemanal de la temporada. Pero estábamos dando apuntes del Todo Menos Fútbol, apuntes polideportivos. Hay que no solo recordar que Chus Mateo es el nuevo seleccionador nacional de baloncesto, sino que en el Mundial de Fórmula 1 y es portada hoy de Marca. ¡Qué mérito! Carlos Sainz logró la 3ª posición en Bakú en el Gran Premio de Azerbaiyán tras una carrera magistral. Solo le superaron Verstappen y Russell, con 2 coches a años luz del suyo, de su Williams. Ha devuelto a la escudería inglesa, a Williams, al podio 4 años después. Lástima lo de Fernando Alonso, que fue 15º, pero primer podio para Carlos Sainz, 3º en el Gran Premio de Azerbaiyán. Un Sainz feliz como una lombriz. Los que vendrán, ya lo he dicho por la radio, que estoy seguro que no es el último y es el primero y de muchos y lo vamos a seguir luchando. No esperaba que llegase este año, sinceramente no confiaba mucho yo en un podium este año, pero si ya ha llegado este año, a saber lo que puede llegar en el futuro. Y por último, en el Mundial de Atletismo celebrado en Tokio, España concluyó con 3 medallas, los 2 oros de María Pérez y el bronce de Paul McGrath, lo que nos ha situado en la 5ª posición del medallero. Hemos acabado quintos en el medallero, tuvimos 14 puestos de finalistas, es decir, 14 clasificados entre los 8 primeros, la segunda mejor cosecha de nuestra historia, superando París 2003 y a solo 3 del récord, los 17 finalistas de Edmonton 2021. Ese es el balance del Mundial de Atletismo celebrado en Tokio. Es casi la 1:30, 12:30 en Canarias. Te digo que está Adrián Portellano en la parte técnica de su cumpleaños, cumple 52, se conserva bien. Y Pablo Villa, junto a Carlos Hueso y Jesús Díguez, están controlando que en la cocina de este programa no falte ningún ingrediente para que esto marche como la seda. No, Portellano cumple 46, pero es que está mayor. Hasta las 3, ya lo sabes, directo Marca. Enseguida vuelvo a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, a Valdebebas. El deporte es nuestro.
Radio Marca. Directo Marca. Rafa Sauquillo. Mañana Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, presenta a Chus Mateo como nuevo seleccionador nacional. Sustituto de Sergio Escariolo después de 15 años exitosos. A ver si Chus Mateo, en pleno relevo generacional, consigue que esta selección vuelva a competir como otrora ha hecho. ¿Tú sabes competir? Te lo pregunto tal cual. ¿Tu coche está para competir? Pues en Yamóvil lo valoran como una estrella. Te lo compran sin tiros libres y tú anotas en el primer intento. Nada de prórrogas, solo jugadas maestras. Como maestros, los 4 contertulios que a partir de las 2:10 van a impartir cátedra, ¿verdad? En el tiempo de análisis de Directo Marca. Estos 4 compañeros. Hoy formamos el corrillo con Tote, Juanma Prieto, David Sánchez Cañete y José L. Rodríguez. Dije que te olvidé. Antes de que opinen ellos de forma profesional, lo puedes hacer tú enviando notas de audio al 628 26 90 92. Después de la quinta jornada de la Liga eSports, que nos ha dejado al Real Madrid líder en solitario con ese pleno, 15 puntos de 15 posibles. El Barça está a 2 de los blancos. El Barça que goleó al Getafe en el partido que cerró la jornada. El Madrid ganó 2-0 al Español. Aún así se mantiene el equipo de Manuel González en puestos Champions. Es cuarto entre medias del Barça y el Español. Tercero el Villarreal. Y al Atlético le vemos en la 12ª posición. Tiene entre semana que recibir al Rayo y el sábado volverá a recibir a otro equipo madrileño, nada más y nada menos que al líder, al Real Madrid. Luego estoy con la actualidad roja y blanca porque recapitulamos la información del líder del Real Madrid con Miguel Ángel Toribio. Hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la previa mañana jugar el partido para el Real Madrid en esta jornada, sexta jornada de la Liga en Primera, la primera intersemanal. Mañana a las 9:30 juega el Madrid en el Ciudad de Valencia frente al Levante y ha habido, como era de esperar, bastantes preguntas a propósito de Vinicius y sus enfados. Tori. Sí, le quiere dar Xabi Alonso naturalidad, dice que no quiere hacer la bola más grande, pero hasta que sus hechos no demuestren lo contrario, el tema de Vinicius va a seguir siendo caso porque al brasileño no se le ve cómodo ni con su rol ni dentro del terreno de juego. El otro día parecía que le habían quitado las pilas o que había entrado al campo con un combustible incompatible al suyo porque se le veía poco efusivo, se le veía triste, sin sonreír, poco efervescente, y el caso es que sigue siendo muy llamativo, ¿no? Ese papel que tiene Vinicius, que no ha acabado un partido en lo que va de temporada, y eso que hace apenas 11 meses estaba en la pelea por el Balón de Oro y era claramente el líder indiscutible de este Real Madrid. Ese rol ha ido menguando, ahora es claramente escudero de Mbappé, y entre esa pérdida de protagonismo y que el campo tampoco le está favoreciendo porque él no está a su mejor nivel y porque Xabi Alonso no protege tanto como Ancelotti, es evidente que hay caso Vinicius, repito, porque él no está cómodo y así lo exterioriza, ¿no? En los diferentes partidos. El otro día nos decía Xabi Alonso que no se atrevió a hablar con Vinicius después del partido contra el Marsella, 48 horas después, tuvo que esperar al viernes, y la gran en saber, ¿no?, cómo ha digerido Vinicius esa disculpa pública del propio Xabi Alonso, que reconocía que quizá se precipitó cambiando a Vinicius contra el Español por diferentes motivos. El partido estaba controlado, iba 2-0, Mbappé no ha rotado en todo el curso, Vinicius sí, estaba cerca del gol, un poco para recuperar esa autoestima, esas buenas sensaciones, estaba siendo lo más destacado, y además le quitas en la pausa de hidratación, que no se puede llevar, el cariño del Bernabéu. A ver mañana el rol que tiene pensado Xabi Alonso para Vinicius en un partido complicado donde, por cierto, allí Vinicius podemos hablar que en el Ciudad de Valencia fue la última vez que tuvo la etiqueta de suplente, o que a raíz de ese partido se quitó la etiqueta de suplente, porque recordemos, fue en 2021, arrancó la era Ancelotti en Mendizorroza, Vinicius fue suplente, el siguiente partido fue contra el Levante en Valencia,
el Madrid perdía 3-1, salió Vinicius, fue el revulsivo, empató a 3 con 2 golazos y ya a partir de la siguiente jornada en el Villamarín ya se colgó ese puesto de titular indiscutible, incluso por delante de Bale, y ha sido titular desde aquel agosto del 21, podemos decir, hasta agosto del 25, cuando Xabi Alonso le ha quitado el rol de titularísimo. Así que regresa a un campo que no sé si para él es especial, pero ese es el dato, ¿no? Allí se quitó esa mochila de suplente, la meritocracia obligó a Ancelotti a ponerle de inicio y ha sido 4 años el líder del Madrid hasta que este año pues Mbappé ya se ha hecho con esos galones. Luego lo hablaremos en el corrillo, pero ¿qué os parece a vosotros que estáis escuchando Directo Marca? Como con palo y zanahoria Alonso está buscando que Vinicius recupere su mejor versión, la de antes del Balón de Oro fail, ¿verdad? Era el gran favorito, se lo acabó llevando Rodrigo Hernández para el bien y el lustre del fútbol español. Pero bueno, hablando del Balón de Oro, por cierto, luego estamos en París, que está Rulo Fuentes para cubrir la gala del Balón de Oro, donde Dembélé en principio se va a llevar el galardón, aunque podría Lamine amenazar la tiranía del PSG. Lamine Yamal podría dar la sorpresa. Yo creo que no, que va a ser Dembélé, que lo ganó absolutamente todo con el PSG, menos el Mundial de Clubes, y además con un rol destacado, el francés. Pero bueno, luego estamos con Rulito Fuentes. Vete opinando sobre esto de Vinicius, cómo está buscando espolear al brasileño Alonso con esas 2 suplencias en 6 partidos, esas sustituciones en los 4 restantes, en fin, 6, 28, 26, 90, no 22. Opinando que gerundio, opinar que es gratis, de lo poco gratis que queda en esta vida. Pensando mañana en el Ciudad de Valencia, en el Levante, le habéis preguntado por Camavinga y por Bellingham, que debutaron con él en Liga. Ayer reaparecieron ambos después de sus respectivas lesiones y, en el caso de Bellingham, operación de hombro, y no ha descartado, ¿no?, que tanto el inglés como el francés mañana pudieran ser del 11 titular. Toribio. No, a ver cómo está Valverde en ese 11. Lo digo porque me cuentan que Valverde ha abandonado antes de tiempo la ciudad deportiva del Real Madrid. Se le ve en los últimos partidos algo cansado. No sé si va a haber rotación para el uruguayo o ha entrenado menos por una cuestión de precaución, por eso de las cargas de las que hablaba Xabi Alonso. Y bueno, tanto Camavinga como Bellingham dice que están disponibles para ser titulares. Yo lo veo quizá un poquito precipitado, pero no hay que descartar nada con Xabi Alonso, que me ha gustado las flores merecidas que le ha lanzado a Carreras. Era optimista, pero es sorprendente el impacto instantáneo que ha tenido. Rendimiento excelente, algo que va en contraposición clara de lo que se esperaba de Trent Alexander-Arnold, que ahora está lesionado, es una de las bajas para mañana junto con Rüdiger y junto con Ferland Mendy, pero sí que son papeles cambiados, ¿no?, en lo que respecta a las expectativas. Se esperaba que Trent tuviera un rendimiento inmediato y bueno, pues que pusiera mucho más en debate la posición del 2 con Carvajal, pero ha sido Carreras el que ha llegado con ese hambre, ese rendimiento inmediato, y se ha hecho acreedor del lateral izquierdo. Un Xabi Alonso que también me gusta lo que ha dicho cuando reconoce: estamos en el camino pero podríamos estar mejor, hay que ser más constante en las repeticiones, tenemos que tener ambición y hambre para irnos a muchos puntos en la Liga. Así que el mensaje de Xabi Alonso, que no quiere que su plantilla se relaje después de este buen arranque, pleno el 15 en Liga y 6 de 6 contando el encuentro de Champions. Paréntesis, mala noticia, luego estaré en Barcelona. Fermín va a tener que ser intervenido, Gavi finalmente va a tener que ser intervenido de su problema en la rodilla. Luego ampliamos con Alejandro Segura desde Radio Marca Barcelona. Fermín es que ayer también, por eso me ha fallado el subconsciente, se retiró cojeando del Johan Cruyff. Gavi finalmente tendrá que ser intervenido de su problema en la rodilla. Cierro paréntesis. Estamos contando la actualidad de los equipos de Madrid gracias a nuestros amigos de Mobility Centro, concesionario oficial Mercedes-Benz con sedes en Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara. ¿Nos dejamos algo, Toribio? De una intrahistoria que me ha hecho gracia, porque escuchábamos la penúltima pregunta de nuestro compañero de Marca, Sergio Rodríguez. Le preguntaba por ese dato del Real Madrid con respecto a las tarjetas amarillas. El dato era, Sergio, refréscamelo, 16 faltas el Madrid que sufría y no ha visto ninguna amarilla, solamente una a los equipos rivales. Entonces le ha preguntado por ese dato Sergio Rodríguez a Xabi Alonso, y Xabi Alonso ha dicho: me dejas votando,
datos son datos. Y al acabar la rueda de prensa, no sé si le ha entrado un poco cargo de conciencia a Xabi Alonso, que se ha querido disculpar un poco en la distancia con nuestro compañero. Ha dicho, oye, perdona, no sé si por no haberte contestado o por ese chascarrillo, ¿no?, de me la dejas votando, pero me ha llamado la atención que sin ser una salida de pata de banco de Xabi Alonso, ha querido disculparse con nuestro compañero de Marca. No sé, ya te digo, si por el chascarrillo de me la dejas votando o por no contestar a esa pregunta bien tirada con ese dato que los rivales del Real Madrid solo han visto una amarilla por las 16 faltas que, bueno, cada 16 faltas es una amarilla, lo que promedian los rivales del Real Madrid. Así que, bueno, es un poco la intrahistoria, un Xabi Alonso que sigue manejando perfectamente la escena aquí en las salas de prensa, en las ruedas de prensa, aunque se le ve que con el tema Vinicius se le puede hacer bastante largo, aunque tiene tablas para afrontar el tema, pero como el caso Vinicius, yo creo que es un caso bastante delicado y a ver cómo va solventando Xabi Alonso la papeleta, que de momento lo está llevando bastante bien. Gracias, Tori. Adiós. Ahora enseguida hablamos de las jugadas polémicas de la jornada, las videopolémicas arbitrales con nuestro barman. Pero otro consejo. ¿Has pasado otra noche sin dormir por culpa del ruido? Instala ventanas Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico y acústico ahorrando mucho dinero y energía. Infórmate en ventanasrecar.es y disfruta del silencio olvidándote del ruido. Barman de Directo Marca, César Muñoz Fernández, ex colegiado internacional. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues con faena, ¿eh? Y también el CTA, para estos tiempos de revisión, ¿verdad? Estos vídeos que nos estamos haciendo casi fan, de los mismos, porque claro, acabó ayer una jornada, empieza mañana la primera intersemanal y no sé cuándo lo van a emitir. Me imagino que mañana mismo, y a ver qué jugadas se incluyen en ese vídeo desde el Comité Técnico de Árbitros. A lo mejor incluyen, y vamos ya al turrón, la mano de Raillo que origina, ahora estoy con la actualidad del Atleti, el penalti que luego falla Julián Álvarez, quien, por cierto, le escucharemos a Simeone hablar del enfado de la araña porque también se marchó al ser sustituido, no solo Vinicius y Mastantuono en ese Real Madrid 2, Español 0. ¿Está bien pitado el penalti? Sí, ¿no? Es un paradón de Raillo. Sí, es una jugada muy clara que el árbitro le coge muy bien a la diagonal y bueno, en directo es difícil de ver porque es una jugada muy rápida, nunca sabes si te da la mano o en la cara o en la cabeza, pero bueno, en este caso estaba muy bien colocado el árbitro y por lo tanto es un acierto del árbitro y bien concedió el penalti. La expulsión de Sorloz en el minuto 70 por plantillazo plancha al propio Raillo tras verlo en el VAR, le mostró la roja al noruego. ¿Bien expulsado? Mira, es importante diferenciar entre una foto y lo que es una jugada en vídeo, por supuesto, para ver la intensidad. Una foto, todas las jugadas son rojas, claro, dejas la plantilla, dejas los tacos en esa altura de la pierna, pues te parece una entrada criminal. Pero todo hay que verlo en el contexto, ver la situación, ver la intensidad, la fuerza, porque para que diferenciar entre temeraria, que es amarilla, o entre fuerza excesiva o juego brusco grave, que es roja, hay que ver la intensidad. Y ahí Sorlo lo que hace, pues bueno, es un balón dividido que no mide bien, lógicamente, y claro, pues con los tacos impacta en la tibia del futbolista. Hay intensidad, hay fuerza excesiva, pone en riesgo la integridad física del contrario, es lo que hay que valorar, que bajo mi punto de vista con amarilla es suficiente, aunque llama mucho la atención porque claro, unos tacos a esa altura de la pierna pues es muy llamativo, pero tiene fuerza excesiva, es desproporcionada, me refiero para sancionar con tarjeta roja, pues es un poco lo que hay que mirar, y bajo mi punto de vista es más temeraria, es una acción que no mide bien, que le clava los tacos, pero tampoco es una fuerza excesiva ni va con una intensidad muy alta para poder hacerle mucho daño al futbolista, ¿no? Enseguida los aficionados hacen comparaciones, ¿no? Y ahora te preguntaré por lo de Mastantuono con Romero, el jugador del Español. Ahora te pregunto, porque antes, por cerrar el Atlético Madrid, el Mallorca 1, Atlético 1, el gol del Atleti, que se adelanta el marcador, luego empata en el 84, creo que fue el Mallorca, viene precedido de una posible mano de Gallagher. A mí me parece que la para con el pecho-hombro, ¿no? Sí. Es lo que parece, no hay una imagen nítida. Se ayuda un poco del hombro para controlar Gallagher la pelota, ¿no? Correcto. Yo creo que le dan esa parte del cuerpo y que no es mano, ¿no? Incluso con el hombro, que es una parte legal, ¿no? Por lo tanto, el VAR no entra porque
entiende que no hay una imagen nítida para avisar al árbitro, advertirle, para poder suspender, anular un gol, que al final es lo más importante en el fútbol. Tienes que estar muy seguro para poder anular esa jugada. Por lo tanto, yo creo que acierta el VAR en no entrar, ¿no? Y por tanto el árbitro principal, Francisco José Hernández, dejando seguir la jugada, que acabó con ese primer gol del Atlético de Madrid. Vamos a la comparación. La expulsión de Sorloz lo hacen los aficionados. Yo creo que son dos jugadas distintas y seguramente la de Mastantuono mal castigada, ¿no? Porque ve la amarilla al argentino por levantar el pie bastante más de la cuenta ante Romero, que de hecho le abre una brecha al jugador del Español. Ay, que vas en ruta, César. Como decía anteriormente, hay que ir al contexto. Ahora sí. Vale, que digo que al final hay que irse si vas alto, hay que irse al contexto y hay que irse a la comunicación, a revisar la comunicación con Muñiz Fernández, porque va en ruta y eso dificulta las cosas. Voy a aprovechar, tengo que hacer una nueva recomendación. Voy a aprovechar, ya recuperamos a Muñiz, le hemos recuperado. Muñiz, decías que hay que irse al contexto para valorar lo de Mastantuono y Romero. Claro, que al final tú tienes en cuenta que el futbolista no mide bien, levanta la pierna a una altura que no es la correcta, pero no para que sea tarjeta roja tiene que ser una acción que sea excesiva, con fuerza excesiva, con intensidad. Lo que hace el jugador es medir mal, por supuesto, impactar en la cara. Yo veo más como una acción temeraria, la veo mucho más de amarilla. Ahora, si nos quedamos con la foto, vamos siempre a la roja, hay sangre, pero claro, el fútbol, para eso está el árbitro, para peritar la intensidad, la fuerza excesiva, que es lo que separa del juego brusco grave de la conducta temeraria. Bueno, pues ahí queda analizado ese lance también. Pero te quería preguntar por más acciones, Muñiz, porque, por ejemplo, en el partido del Barça frente al de Getafe, mereció Rafinha, dijo que era una roja descarada, dijo Ángel Torres después del partido. En ese 3-0, ¿mereció Rafinha la segunda amarilla tras empujar a Diego Rico en la recta final de la primera parte? ¿Mereció ser expulsado el brasileño o no? Bueno, sabemos que el Getafe, pues siempre, cuando hay partidos con el Getafe por el medio, son partidos que al final para mucho el partido, son muy intensos y pues desquicia mucho al contrario, ¿no? Y es verdad que Koundé había recibido varias faltas seguidas, entonces eso forma parte un poco del manejo del árbitro, ¿no? De la experiencia, de la personalidad del árbitro. Son jugadas que están ahí en la frontera, que puedes perfectamente amonestar, porque al final, Rafinha lo que hace es empujar levemente, pero empuja a un contrario, ¿no? Sabemos que el VAR no puede entrar en segundas tarjetas amarillas, pero eso forma parte un poco del árbitro, que si a lo mejor encuentras otro árbitro pues que tenga más facilidad a sacar tarjeta amarilla, pues le puede amonestar por empujar a un contrario, pues no estando el balón en juego, ¿no? Por cierto, en ese partido un espontáneo con la bandera de Palestina irrumpió en el césped del Johan Cruyff mientras marcaba Dani Olmo. ¿Debió subir el gol de Olmo al marcador como subió? Sí. Sí, debió subir porque sabemos que cuando entra un agente externo, como llaman las reglas del juego, siempre que no haya influencia en el juego, siempre que no le afecte que no tenga influencia en la jugada, que no se detenga el balón, que no se desvíe, que no haya una influencia directa, pues al final hay que aplicar la ventaja, por supuesto, y luego a partir de ahí pues tomar las consecuencias técnicas, o en ese caso disciplinarias, que ocurran, ¿no? Que sea necesario. Y en ese caso, como es un agente externo que tampoco puedes amonestar ni expulsar, pues avisar a la fuerza pública para retirar a esa persona que lleva esa pancarta. Pero a nivel arbitral está bien actuado y bien aplicado la ventaja. Y una última jugada, en estos bares que lugares, que se ha comentado también mucho, la expulsión de Vivian en Mestalla, en ese Valencia 2, Atlético de Bilbao 0, en una acción, una falta sobre Baptiste Santamaría, y que Ortiz Arias pitó tras verla en el VAR. ¿Hizo bien? Sí, es una jugada totalmente diferente a la que ocurrió al jugador del Madrid la semana pasada. Es que por ahí tiran siempre las comparaciones. Claro. Es una jugada que esta es mucho más clara todavía de doxo, de oportunidad manifiesta de gol, porque si te das cuenta, el futbolista, si no le hace la falta, ya encara al portero, está al borde del área casi, los defensas no están muy próximos, están por detrás de él, por lo tanto reúne todas las condiciones para que sea una jugada de doxo. Y el VAR, pues con acierto, advierte al árbitro de que la tarjeta amarilla es insuficiente y por lo tanto lo que hace él, viendo en el monitor, es que pasa la amarilla roja como un criterio. Muñiz tiene más trabajo en Directo Marca que Marta Frías en el CTA. Gracias, amigo.
Un abrazo fuerte para todos. En 10 minutos las 2, la 1 en Canarias, en 9 ya. Enseguida vamos con el Chipún y enseguida con el Atlético de Madrid. Y yo te pregunto, ¿quieres vender tu coche al mejor precio? En Automóviles Alhambra compran tu coche en Alhambra, tasan, compran y pagan en el acto. En Alhambra tienes la mejor opción para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagan hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compran tu coche. Encuéntralos en automóvilesalhambra.es. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y... Bueno, Julián es un jugador, el mejor jugador que tenemos, seguro ofensivamente. Necesitamos tenerlo de la mejor manera y estaba haciendo un muy buen partido y entendía de que necesitábamos a Sorlot para poder provocar alguna situación más profunda dentro del área y bueno, al final lo terminaron expulsando en una jugada confusa, pero bueno, al final nos quedamos con uno menos y la situación de Julián cuando salió y todos los jugadores se enojan cuando salen, normal. Todos los jugadores se enojan cuando salen, porque Julián Álvarez también se enfadó, siempre a mí. Parece que se leen los labios a la araña cuando es sustituido precisamente por Sorloz. Luego tuvo la mala suerte de que en el 70 el noruego se fue a la calle por esa roja en la acción con Raillo que ha analizado César Muñiz Fernández. Resaca de ese nuevo empate del Atlético de Madrid, esta vez ayer en Somó frente al Mallorca, empate a 1. Hola, José Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Casi recién aterrizado desde Mallorca. Y lo de Julián Álvarez primero, ¿no? Porque tampoco es cuestión de hacer mucha bola, pero es que, claro, ya estaba el argentino caliente porque había amarrado un penalti, entiendo, ¿no? A ver, no fue el mejor partido de Julián, eso es cierto. No está siendo el mejor arranque de Julián, eso también es cierto esta temporada. Pero hay que reconocer, o por lo menos en mi opinión, si me preguntas, ninguno de sus compañeros o de su competencia en el aspecto ofensivo le iguala. Ya no digo le mejora, le iguala. Yo es cierto que en el día de ayer no le di esa importancia al cambio o esa trascendencia desde el punto de vista de que la araña se pudiese rebotar cuando llegó al banquillo, porque pensaba de hecho que podía ser hasta una situación con cierta recomendación médica, es decir, yo lo contamos la semana pasada, Julián tuvo que abandonar el partido contra el Villarreal en el descanso por un problema en la rodilla que le impidió estar en el partido en Anfield. Estábamos pendientes de cómo llegaba al duelo de Mallorca y al final parecía un poquito la secuencia lógica, ¿no?, de volver a integrarle en el grupo, que volviese a jugar y que, teniendo en cuenta que hay 2 partidos más esta semana, sobre todo con ese derbi al final de la misma, el sábado frente al Real Madrid, antes contra el Rayo, pero 2 partidos clave también en Liga, pues daba la sensación de que igual era un poco el procedimiento que había que seguir para que no corriese riesgo, digamos, la vuelta de Julián a los terrenos de juego. Es verdad que se produce esa imagen que cazó la televisión y bueno, creo que es un poco la mezcla absolutamente de todo lo que comentábamos antes. A los jugadores, o lo que decía antes Simeone, a los jugadores a nadie le gusta que le cambien. Es verdad que ha sido sustituido en prácticamente todos los encuentros, a excepción del Elche, en todos los que ha participado, por supuesto, a excepción del partido frente al Elche. Y como te digo, ni eso le gusta al jugador, porque eso es verdad, que los que compiten con él por ese puesto están ofreciendo un rendimiento más bajo todavía que el suyo, ni entiendo que estuviera contento con el propio rendimiento ofrecido ayer en Somos. Ya a nivel particular, erró ese penalti que le detuvo Leo Román, un penalti yo creo muy mejorable en la hora de ejecutarlo. Creo que no estaba mal lanzado para mí, lo único a media altura. Cuando la tiras a media altura, el portero tiene un poquito de ventaja. Y al final el portero le adivinó bien y lo pudo parar. Y luego esa otra ocasión que le saca también en la segunda parte, con un reverso, un giro ahí dentro del área tras una jugada de Giuliano, que también despeja el guardameta mallorquinista. Evidentemente no está teniendo suerte de cara a gol Julián esta temporada. Marcó el golazo de falta frente al Español, pero es verdad que, por ejemplo, frente al Español también ese remate que se estampa en el palo, que pudo haber sido el segundo en Cornellá. Bueno, ha habido ocasiones, ¿no?, para haber hecho más goles, pero es cierto que solo ha anotado un tanto en lo que va de temporada. Se espera más, por supuesto, del que es la estrella del Atlético de Madrid, pero se espera mucho más a nivel global del grupo, de un equipo que está a 9 puntos del líder, pasadas, como decíamos, únicamente 5 jornadas. Se lo preguntamos a los oyentes. La araña tiene que tirar del carro, es la estrella del equipo. ¿Puede hacer más Julián Álvarez o le puede dejar
más minutos, es decir, acabar los partidos. También hay que hacer esa lectura Simeone. 628 26 90 92. Participa también con tu opinión. Pero lo decía José, ¿no? Son 9 puntos los que le saca el Real Madrid del líder al Atlético, que es ahora mismo el número 12 en la clasificación. 12ª posición en la tabla, la de los rojiblancos. Y el capitán del Atlético, que lo definía pues muy gráficamente, ¿no? Muy gráficamente la situación que están atravesando en este arranque liguero. Hablando mal es una putada, ¿no?, lo que nos está pasando, pero tenemos que cambiarlo ya todos. O sea, no es una cosa de un compañero de dos, sino de todos, de hablar, de salir hacia afuera, de intentar tapar centros, de defender mejor todos dentro del área o intentar las ocasiones que tenemos aprovecharlas, ¿no? Al final, cuando eres contundente en los dos áreas es cuando ganas los partidos, ¿no? Y lo que hemos marcado la diferencia durante estos últimos años es esa contundencia en las dos áreas, ¿no? Entonces, bueno, intentar volver a hacerlo y bueno, desde ya trabajar, que no podemos perder más puntos, como he dicho. Bueno, yo he vivido muchos tipos de liga, ¿no? Ligas que íbamos abajo 10 puntos, que nos hemos puesto, hemos empatado con el líder, luego otras que a lo mejor nosotros sacábamos, por ejemplo, la que ganamos, que sacábamos, me parece, 12 o 13 puntos al segundo y al tercero y nos empataron a puntos. Entonces, bueno, queda muchísimo, obviamente que no podemos perder más puntos y sobre todo en los partidos de fuera y los de casa contra, en teoría, equipos más abajo de la tabla y desde ya cambiarlo. ¿Por qué la expulsión? Lo de la falta de contundencia también es un mensaje que dijo, lo hemos escuchado en la portada del programa Simeone, la falta de contundencia en las dos áreas. Pero lo de no poder perder más puntos, José, es que tú lo decías, son ahora mismo 9 puntos los que le saca el Real Madrid al Atlético. El miércoles el compromiso de la jornada liguera intersemanal para el Atleti es en casa frente al Rayo y en casa también, miércoles 9:30 y en casa el sábado frente al Real Madrid 4:15, pues es cuando va a recibir la visita del Real Madrid. O sea que es que se juega a seguir enganchado en octubre a la Liga, el Atleti en los dos próximos partidos. Independientemente luego de dónde sitúen el listón liguero el Real Madrid y el Barça, es verdad que mirándolo simplemente en el prisma rojiblanco, en el prisma colchonero, el Atlético de Madrid tiene mucho por delante para mejorar. Solo lleva 6 puntos de 15, o sea, ya no es seguir la estela o no del Real Madrid que lo está ganando todo, es que tu propio rendimiento está dejando mucho que desear. Hay muchos aspectos, lo hemos comentado esta mañana, el Atlético de Madrid ha jugado 5 partidos en Liga, ha empezado ganando los 5 y sin embargo solo ha terminado ganando uno de ellos. Eso es muy llamativo en un equipo que antes era prácticamente una muralla infranqueable cuando cogía ventaja en el marcador. Ayer lo hizo, es verdad, con el condicionante de un partido en el que, por un lado, podemos entrar también a hablar de que fue mucho mejor que el Mallorca, que tuvo que haber ganado el partido mucho antes de que llegase ese lance de Sorloth. No hay ninguna duda de que el Atlético de Madrid ayer fue mucho mejor que el Mallorca, pero una vez que se pone por delante, otra vez sucede lo mismo que en otros partidos. El equipo tiene una fragilidad defensiva que es muy llamativa. Ayer remata Murici, que es el único delantero, digamos, que podía rematar dentro del área, remata cuando el Atlético tiene 3 centrales para defender esa jugada, se cuela entre Janko y Lenormand y remata. No te voy a decir a placer, pero remata de manera muy cómoda. Que se desmarca muy bien y el centro buenísimo. Pero vamos, que hay centrales ahí parados. Hay 3 centrales ahí para detenerle. No lo sé. Al final es una serie de factores que, lógicamente, empiezan porque el equipo no encuentra, a lo mejor, esa definición que debería de tener de cara a la portería contraria. Ayer, como decimos, sí dominó el juego, ese lanzamiento al palo de Pablo Barrios, el penalti fallado por Julián, las manos sacadas por Leo Román, ocasiones hubo de todos los colores, pero no las transformó. Arriba, por ejemplo, hablábamos de Julián, pero la imagen de Sorloth deja mucho que desear, ya no por la expulsión, más o menos polémica, cada uno tendrá su opinión, sino por lo que se le está criticando mucho a Sorloth de las últimas horas, es por la actitud, por la entrega o falta de ella, digamos, del futbolista noruego, más allá de que luego Griezmann esté mejor o peor, Raspador o algunos de los fichajes están respondiendo mejor o peor, y por supuesto digo, Pablo Simeone esté acertando con ellos o no. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, aquí respeto.